Era una noche oscura y tormentosa, cuando el pequeño Gustavo, de tan solo 7 años, se encontró solo y abandonado en el patio de la mansión de la familia Moreira. Sentado en una silla de ruedas vieja y desgastada, el niño temblaba no solo por la lluvia torrencial que caía del cielo, sino también por el miedo y el dolor. Su pierna estaba rota, mal vendada con un trapo, y un corte profundo en la cabeza, ahora empapado de agua y sangre, le causaba un dolor intenso. Miró a su alrededor buscando a alguien, pero la soledad era su única compañía. En un último esfuerzo, gritó el nombre de su padre. «Papá, papá, por favor, ven a ayudarme». Pero su voz se perdió en la violencia del viento y el sonido de la lluvia. Nadie respondió. Las lágrimas se mezclaban con el agua fría de la lluvia, y la sensación de abandono fue más dolorosa que cualquier herida física. Esa misma noche, su padre, Fabio Moreira, un hombre de 42 años, conducía su camioneta por las calles de Goiânia. Después de una semana agitada cerrando negocios en Brasilia, solo quería regresar a casa y abrazar a su hijo. Fabio había construido un imperio sólido en el negocio de los caballos de carrera, pero nada en el mundo le importaba más que Gustavo. Al intentar llamar a casa una vez más, Fabio sintió un nudo en el corazón. Ninguna de las llamadas fue contestada. Algo estaba mal. La fuerte lluvia dificultaba la visibilidad mientras aceleraba, entrando al condominio de lujo donde vivía. Cuando Fabio finalmente llegó a la puerta de su casa, el pavor le apretó el pecho. El escenario que encontró fue una pesadilla. La casa estaba vacía, las luces apagadas, el silencio absoluto. Fabio corrió hasta el porche, sus pasos resonando en las calles desiertas. Fue entonces cuando lo vio. Su hijo sentado en una silla de ruedas vieja, empapado hasta los huesos, temblando de frío y dolor. La débil iluminación de un poste cercano revelaba los horribles detalles de la escena. La pierna derecha de Gustavo estaba rota, con un vendaje improvisado, y la sangre en su frente estaba seca, mezclada con las gotas de lluvia que seguían cayendo. Gustavo miró a su padre con una mirada de desesperación. «Papá, papá, pensé que nunca más te iba a ver», dijo con voz débil mientras extendía sus brazos delgados hacia su padre. Fabio, sin pensarlo 2 veces, corrió y levantó a su hijo en brazos, sintiendo la fragilidad de su cuerpo y la frialdad de su piel. El niño estaba febril, su respiración entrecortada y sus ojos llenos de miedo. «¿Qué te pasó, hijo?», preguntó Fabio, mientras la rabia crecía en su pecho. «¿Dónde está Leticia? ¿Dónde está todo el mundo?» «Se fueron, papá. Me dejaron aquí solo». Estaba asustado. El niño apenas podía hablar, sus ojos vidriosos como si el terror estuviera apoderándose de su mente. Fabio sintió que la sangre le hervía. No podía entender cómo algo así podía haber sucedido. ¿Quién le haría esto a un niño? ¿Especialmente a su propio hijo? Cargando a Gustavo con dificultad, Fabio lo llevó al interior de la casa. El escenario que encontró era aún más perturbador. La casa estaba desordenada, los cajones abiertos, papeles esparcidos por todos lados. Alguien había revisado todo a toda prisa. Fabio corrió al cuarto de Gustavo y al abrir la puerta notó que la cama estaba deshecha y la ropa del niño estaba tirada por el suelo. Tomó una toalla seca y envolvió a su hijo en ella, intentando calentarlo. «Gustavo, cuéntame qué pasó, ¿quién te hizo esto?», preguntó Fabio sentándose al lado de la cama. Gustavo desvió la mirada, sus ojos llenos de miedo, y permaneció en silencio. Fabio se dio cuenta de inmediato que algo terrible había sucedido, algo que había dejado a su hijo demasiado traumatizado para hablar. Con las manos temblando, Fabio tomó su celular y llamó a Leticia. La llamada fue directamente al buzón de voz. Desesperado, intentó contactar a su hermano, Lucas, que estaba administrando el aras de la familia, pero la llamada también fue al buzón. No era normal. Todos deberían estar cuidando de Gustavo, pero nadie respondía. Fabio sintió que el pánico crecía dentro de él. «¿Dónde está todo el mundo?», pensó, mientras su mente giraba en torno a posibles explicaciones. Sabía que algo no estaba bien. Tras varios intentos infructuosos de contacto, Fabio llevó a Gustavo al hospital. Los médicos quedaron impactados por el estado del niño. Su fractura en la pierna era grave, aunque simple, y el traumatismo craneal podría haber sido fatal. La ropa mojada había causado un principio de hipotermia, y Gustavo necesitaría quedarse internado para observación. «Doctor, ¿cómo pudo pasar esto?», preguntó Fabio, ya con una sensación de que todo formaba parte de algo mucho más oscuro que un simple accidente. El médico miró a Fabio con seriedad. Por la naturaleza de las heridas, parece que el niño sufrió una caída de una altura considerable, tal vez de un caballo. La fractura requerirá inmovilización por al menos 2 meses y necesitará una silla de ruedas durante ese periodo. Caballo. Lo primero que vino a la mente de Fabio fue el aras de su familia. Sabía que Gustavo estaba aprendiendo a montar, pero la duda persistía.
¿Por qué estaba el niño allí sin la supervisión adecuada? ¿Y por qué nadie lo llevó al hospital inmediatamente después del accidente? Mientras los médicos atendían a Gustavo, Fabio intentó contactar nuevamente a Leticia y Lucas, pero ninguno de los dos respondía. Esta vez, la llamada fue contestada por Leticia, que parecía aliviada al escuchar la voz de Fabio. «Gracias a Dios que regresaste». «Estaba desesperada aquí», dijo Leticia con una voz que a Fabio le pareció extraña, como si estuviera forzando un tono de preocupación. «Leticia, ¿dónde estás?», preguntó Fabio intentando disimular la creciente desconfianza. «Encontré a Gustavo solo, herido, abandonado bajo la lluvia. Fui a buscar ayuda, Fabio. Me desesperé y no sabía qué hacer. Estoy en el Hospital San Francisco ahora. ¿Qué le pasó?». Leticia continuó explicando lo que, para Fabio, sonaba como una historia ensayada. «Fue un accidente en el Aras. Lo llevé para darle una sorpresa. Quería que aprendiera a montar con el tío Lucas, pero todo salió mal. Fabio sabía que nunca permitiría que Gustavo montara un caballo sin la supervisión de un profesional. No creía en la historia de Leticia, pero decidió no confrontarla directamente, fingiendo creerle para intentar descubrir más. «Cuéntame más detalles, Leticia. ¿Dónde está Lucas?». «Está en el Haras. Dijo que necesitaba cuidar de los caballos». «Estoy tan nerviosa, Fabio. No sé qué hacer». Fabio sintió que algo estaba completamente mal. Decidió, sin más demora, ir al Aras personalmente. Al llegar, encontró a Lucas en una postura tensa y nerviosa, como si estuviera preparándose para algo. «Lucas, pensé que me buscarías para saber cómo está Gustavo», dijo Fabio, intentando mantener la calma, pero sintiendo que su desconfianza crecía aún más. «Iba a hacerlo, Fabio. Solo estoy organizando todo por aquí». «¿Qué le pasó? ¿Estará bien?». Lucas parecía extremadamente incómodo, pero intentó disimular. «No estoy preocupado por eso, Lucas. Necesito saber exactamente qué pasó. Cuéntame la historia de nuevo. ¿Cómo fue el accidente?». Lucas comenzó a explicar lo ocurrido, pero pronto se contradijo en detalles cruciales. Fabio notó con creciente rabia que algo no tenía sentido. «¿Entonces estás diciendo que él estaba montando el caballo Trueno? ¿Ese caballo es considerado muy manso?», preguntó Fabio con voz firme. «Sí, pero el caballo se asustó por un ruido. Un trueno, tal vez, o algo por el estilo», balbuceó Lucas, pareciendo intentar crear una explicación convincente. «¿Ya limpiaste el área donde ocurrió el accidente?», cuestionó Fabio, ya con la sensación de que algo estaba siendo ocultado. «Ah, sí. Pensé que era mejor limpiar todo, para no traumatizar a los empleados con lo que pasó. No quería que se sintieran mal», respondió Lucas rápidamente. Fabio, aún más desconfiado, insistió en ver el lugar del accidente, y la situación se volvió más extraña cuando Lucas se mostró reacio a mostrar el área. En ese momento, Fabio ya sabía que estaba frente a algo mucho más serio que un simple accidente de equitación. Lo que aún no sabía era cuánto afectaría esto la vida de su familia para siempre. Fabio sentía una rabia creciente dentro de sí, pero sabía que necesitaba mantener la calma. No podía actuar impulsivamente. Cuando regresó a casa, encontró al cuidador, don Antonio, esperando nervioso en la cocina. El anciano estaba visiblemente conmocionado. «Señor Fabio, necesito hablar con usted urgentemente», dijo don Antonio, con la voz temblorosa. «Hola, don Antonio. ¿Qué pasó?», preguntó Fabio, percibiendo que había algo grave. «Yo no quería contar esto delante de nadie, pero ahora no puedo seguir guardándolo», dijo don Antonio, sacando un celular viejo de su bolsillo. «Hace unos días, por los robos, pedí que instalaran cámaras de seguridad en el Haras, pero no se lo conté a nadie, porque quería verificar si funcionaban correctamente. Y bueno, tengo algo que mostrarle». Fabio, con el estómago revuelto, se acercó a don Antonio, quien, con manos temblorosas, presionó el botón de reproducir en el celular. La pantalla mostró imágenes nítidas del Aras. Lo que vio hizo que su sangre hirviera. Lucas, con una vara de hierro en las manos, estaba claramente asustando al caballo, forzándolo a reaccionar violentamente en el momento exacto en que Gustavo estaba montado. Fabio se quedó en silencio, procesando la brutalidad de la escena. Las palabras de don Antonio resonaban en su mente. Esto fue a propósito, señor Fabio. Ellos lastimaron al niño a propósito». Fabio no podía creer lo que veía. Necesitaba más pruebas. No podía actuar solo con base en ese video. Su mente estaba en un torbellino, pero sabía lo que tenía que hacer. Con un simple gesto, tomó el celular de don Antonio y lo guardó cuidadosamente. «Hiciste bien en contármelo, don Antonio. Ahora quiero que mantengas silencio sobre esto. Nadie puede saberlo aún». «Sí, patrón, entiendo. Pero ¿qué va a hacer?», preguntó don Antonio, visiblemente preocupado. «Voy a hacer justicia, pero a mi tiempo. Necesito asegurarme de que paguen por todo lo que hicieron». Fabio estaba ahora más decidido que nunca. Sabía que la venganza necesitaba ser calculada,
meticulosa. No había espacio para errores. No solo necesitaba proteger a Gustavo, sino también desenmascarar a Leticia y Lucas de una manera que no dejara dudas sobre su maldad. Fabio fue a su oficina y con calma comenzó a organizar un plan. Su mente estaba enfocada, sabiendo que ahora era cuestión de tiempo hasta que la verdad fuera expuesta. No iba a dejar que lo que había pasado quedara en el olvido. Gustavo era su prioridad, y cualquier cosa que amenazara la seguridad de su hijo necesitaba ser eliminada. En los días siguientes, Fabio mantuvo su fachada de hombre tranquilo y controlado. Continuó cuidando de Gustavo con dedicación, fingiendo normalidad. Leticia, aparentemente aliviada por pensar que él no sabía nada, seguía con su manipulación. Pero Fabio notó algo extraño. Ella parecía más relajada de lo que debería. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra suya, ahora era una pieza en un juego que él estaba decidido a ganar. Leticia, en sus intentos de acercarse, decía palabras suaves y pedía disculpas, pero Fabio veía más allá, sabía lo que estaba en juego. La vida de Gustavo, su propia integridad, todo estaba amenazado por la maldad de Leticia y Lucas. Habían tocado el fondo, y Fabio ahora estaba preparando la trampa para destruirlos. Una noche, después de un largo día, Leticia llamó a Fabio para hablar. Parecía nerviosa, como si estuviera intentando preparar el terreno para un gran anuncio. «Fabio, yo estoy embarazada», dijo ella, con una expresión forzada de sorpresa. La revelación dejó a Fabio paralizado. No esperaba eso, pero tampoco se dejó llevar por la emoción. Todo en su mente estaba más claro que nunca. El embarazo era solo otro detalle de la manipulación. Ella quería más, quería todo, y estaba dispuesta a usar a su hijo, su propio hijo, para conseguir lo que quería. «Estoy muy feliz, Leticia», respondió Fabio, con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. Pero, por dentro, sabía exactamente qué hacer. Comenzó a armar su plan con más precisión. Todo necesitaba ser expuesto. Todos debían ver la verdadera cara de Leticia y Lucas. No sería solo una venganza personal. Fabio quería asegurarse de que nunca más nadie pudiera abusar de la confianza y la lealtad de la familia Moreira de la manera en que ellos lo habían hecho. Fabio pasó los días siguientes con una calma fría, planeando cada paso. Sabía que la hora de confrontar a Leticia y Lucas estaba llegando, pero necesitaba la verdad. Necesitaba que saliera de sus bocas. Necesitaría una última pieza para garantizar que no hubiera escapatoria. Cuando la verdad fuera expuesta, Fabio sabía que no podría volver atrás. Esto destruiría completamente las vidas de Leticia y Lucas, pero al mismo tiempo, eso era lo que merecían. Habían tocado a su hijo. Habían intentado destruir a su familia y su reputación. Nada podría ser más cruel. Y entonces, la oportunidad surgió. Fabio llamó a Roberto, un especialista en seguridad que había trabajado con él en el pasado. Roberto recibió instrucciones de instalar cámaras de seguridad discretas en todas las habitaciones de la casa y en la oficina. Además, se colocaron rastreadores en los autos de Leticia y Lucas. Fabio necesitaba todas las pruebas para que, cuando llegara el momento adecuado, pudiera exponerlos sin más demora. Varios días después, las escuchas telefónicas comenzaron a captar conversaciones sospechosas entre Leticia y Lucas. Fabio observaba cada paso con más atención. Sabía que estaba cerca de atrapar a Leticia y Lucas en sus propias palabras. Y finalmente, las pruebas comenzaron a surgir. Una conversación captada reveló el plan que Leticia y Lucas estaban tramando. Ya no se contentaban con manipular a Fabio y Gustavo. Ahora estaban planeando algo mucho más grave. Lucas sugirió una forma de garantizar que Fabio fuera apartado de la familia de manera definitiva, una solución más extrema para los obstáculos que él representaba. Fabio quedó en shock al escuchar aquello. No solo habían lastimado a su hijo a propósito, sino que ahora estaban planeando su propia muerte. La idea era clara. Los accidentes pasan, especialmente con hombres de negocios, decía Lucas, con una frialdad que hizo que Fabio tragara saliva. Sabía que el momento de actuar estaba más cerca que nunca, pero no se desesperó. Su mente estaba calculando cada movimiento, cada palabra. Sabía que lo que estaba por venir sería la última pieza de este juego de ajedrez. La venganza de Fabio sería calculada, estratégica y, finalmente, irreversible. El día de la fiesta de 60 años de doña Elena, madre de Lucas, llegó con una tensión palpable. Fabio había planeado meticulosamente cada detalle. La fiesta sería el escenario perfecto para exponer todo lo que Leticia y Lucas habían hecho. Era una oportunidad única para humillar públicamente a los dos y garantizar que todos vieran su verdadera cara. El evento estaría repleto de personas influyentes de Goiânia, políticos, empresarios y jueces, una audiencia ideal para presenciar la caída de Leticia y Lucas.
Fabio, con su postura de empresario controlado, circulaba por la fiesta, saludando a conocidos y esperando el momento adecuado para hacer su anuncio. Mientras tanto, Leticia parecía más radiante que nunca. Se movía por la fiesta con una sonrisa forzada, intentando parecer la esposa amorosa y dedicada. Pero Fabio sabía lo que era: una mujer manipuladora y traicionera. Su comportamiento estaba más nervioso de lo habitual, pero ella intentaba disimular, creyendo que él aún no sabía la verdad. Lucas, por otro lado, estaba visiblemente incómodo. El nerviosismo que emanaba de él era casi palpable, pero hacía un esfuerzo por ocultar su ansiedad, saludando a los otros invitados con una sonrisa forzada. Fabio sabía que Lucas tenía miedo, y eso le daba cierto placer. Después de todo, estaba a punto de destruir la vida de ambos de una vez por todas. A medida que la fiesta avanzaba, doña Elena pidió la atención de los invitados. La audiencia se silenció de inmediato, y Fabio sabía que era el momento de revelar todo. Subió al escenario del salón principal, un lugar rodeado de ojos atentos y curiosos. El técnico de sonido le entregó el micrófono, y Fabio, con una calma fría, miró a la audiencia. «Buenas noches, amigos míos», comenzó, su voz cargada de un tono serio. «Hoy celebramos el cumpleaños de mi querida madre, doña Elena. Pero antes de cualquier celebración, necesito hacer un anuncio importante. Algo que tiene que ver con mi familia y que, hasta ahora, estaba siendo cuidadosamente ocultado». Los invitados se miraron entre sí, sorprendidos por la introducción de Fabio. Pero lo que no sabían era que Fabio estaba a punto de revelar la mayor traición de su vida, y los ojos de Leticia y Lucas, que estaban atentos a cada palabra, estaban a punto de llenarse de pavor. Algunos de ustedes ya saben que mi hijo Gustavo sufrió un accidente hace unas semanas, una caída de un caballo que casi le costó la vida. Yo, como padre, creí que eso había sido un accidente, hasta que comencé a investigar más a fondo. Y después de muchas descubiertas, me di cuenta de que aquello no fue un accidente. No fue algo que pasó por casualidad. No, lo que le pasó a mi hijo fue a propósito. El murmullo en la sala se intensificó, y los ojos de Leticia y Lucas se agrandaron. Comenzaron a moverse nerviosamente. Fabio mantuvo la calma, pero dentro de él, una rabia incandescente comenzaba a extenderse. De hecho, lo que le pasó a Gustavo fue un crimen que fue planeado por dos personas muy cercanas a mí, personas en las que confié, a las que amé. No solo lastimaron a mi hijo, sino que intentaron manipular a toda nuestra familia. No estaban interesados solo en lastimar a mi hijo, querían destruir mi vida, querían obligarme a tomar una decisión que favoreciera sus ambiciones, y si no cedía, lo que le pasó a Gustavo no sería nada comparado con lo que tenían en mente para mí. La sala estaba en un silencio absoluto. Las palabras de Fabio estaban tomando a todos por sorpresa, especialmente a Leticia y Lucas. Fabio, con una sonrisa casi imperceptible, activó el proyector conectado a su laptop. La pantalla blanca se llenó con imágenes nítidas de Laras, imágenes que mostraban claramente a Lucas actuando de manera sospechosa, tomando una vara de hierro y posicionándose cerca de un caballo, esperando el momento exacto para asustarlo. Las imágenes capturaban todo. Y en el momento exacto de la reacción del caballo, Gustavo estaba allí, montado, y cayó de manera brutal. La audiencia quedó en shock. No había dudas de que aquello era un acto de maldad premeditada. La reacción de Lucas y Leticia fue inmediata, pero estaban completamente sin palabras. No había más espacio para mentiras. Pero eso no es todo, continuó Fabio, su voz ahora más fría que nunca. Sé que se están preguntando, ¿cómo puede algo así pasar sin que nadie lo note? Pues bien, más pruebas llegaron a mis manos. Durante la investigación, encontré una grabación de una conversación entre Leticia y Lucas. Estaban hablando sobre cómo hacer que mi hijo cayera, sobre cómo manipular la situación para que yo fuera forzado a tomar decisiones favorables a ellos. Fabio reprodujo la grabación y todos escucharon la conversación insana de Leticia y Lucas, donde hablaban con frialdad sobre asustar al caballo y hacer que pareciera un accidente. Las palabras de Leticia, intentando justificar lo que hicieron, resonaron en la sala. No era para lastimarlo de verdad, Lucas. Era solo para asustarlo. Era para hacer solo una lección. El salón se convirtió en un caos. Las personas comenzaron a gritar. Algunas se levantaron en shock. Otras filmaban el momento. Fabio no se inmutó. Sabía lo que estaba haciendo. Quería que todos vieran la verdad, que todos supieran cuán crueles eran Leticia y Lucas. Y ahora, amigos míos, para terminar, tengo la confesión completa. La confesión de quién estaba detrás de todo esto. Mi hermano, Lucas, en una conversación con mi esposa, reveló todo el plan. Dijo en palabras simples que querían destruirme, que querían obligarme a tomar una decisión sobre nuestra sociedad, o si no aceptaba,
resolverían la situación de otra manera. Y no solo con Gustavo, no. Estaban listos para matarme también. Más murmullos de horror invadieron la sala. Todos estaban atónitos, pero Fabio continuó con su frialdad. Sabía que esa era la única forma de garantizar que Leticia y Lucas pagaran por todo lo que hicieron. La última pieza del rompecabezas fue el audio de Lucas, confesando la conspiración contra Fabio y Gustavo. Admitió, sin dudar, que quería que Fabio fuera destruido. Las palabras de Lucas, con un tono de desesperación, resonaron. Si no acepta, tendremos que hacer algo más grave. La audiencia estaba en un estado de shock total. Las personas comenzaron a alejarse de Leticia y Lucas, claramente horrorizadas por lo que acababan de escuchar. Algunos invitados comenzaron a gritar por justicia, mientras otros sacaban sus celulares para registrar el momento. Y ahora, dijo Fabio, con un tono grave y desolado, todos saben la verdad sobre quiénes son realmente estas dos personas. Personas que eran parte de mi vida, pero que se convirtieron en una amenaza para mi hijo y mi familia. Leticia, en pánico, intentó salir corriendo, pero la multitud la rodeó. Lucas se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. Fue la caída de ambos. La verdad estaba expuesta, y no había más escapatoria. La policía fue llamada y los dos fueron escoltados fuera del salón bajo gritos de indignación de la audiencia. La fiesta, que debería haber sido una celebración, se transformó en un espectáculo de justicia. El escándalo estaba oficialmente expuesto, y todos en Goiânia, y pronto en todo Brasil, sabrían quiénes eran realmente Leticia y Lucas. En los días que siguieron a la revelación pública de Leticia y Lucas, la vida de Fabio y Gustavo cambió de manera irrevocable. Toda la ciudad hablaba sobre el escándalo, y las noticias se difundían rápidamente, cubriendo todos los periódicos y redes sociales. La exposición pública fue devastadora para Leticia y Lucas. No tenían más lugar donde esconderse. La humillación fue total e irreversible. Fabio, sin embargo, estaba decidido a enfocarse en su familia. Tras la tormenta de emociones y confesiones, sabía que su prioridad era Gustavo. El niño, aunque físicamente recuperado de la fractura, aún cargaba las cicatrices emocionales de lo que había pasado. Las sesiones de terapia con la doctora Marina, psicóloga infantil, eran fundamentales para su recuperación. El niño estaba comenzando a procesar todo, pero las pesadillas y la ansiedad aún lo atormentaban. Fabio estaba a su lado en cada momento, intentando ser un pilar de fuerza y seguridad. En una tarde tranquila, Fabio y Gustavo estaban en el jardín, intentando disfrutar de un momento de paz. Fabio miró a su hijo, que ahora estaba más calmado, pero aún así, había algo en los ojos de Gustavo que indicaba que estaba procesando todo lo que había sucedido. Gustavo, que hasta entonces no hablaba mucho sobre lo que había vivido, de repente miró a su padre y dijo: «Papá, ¿qué pasó con la tía Leticia y el tío Lucas? ¿Van a ir a la cárcel?». Fabio se detuvo un momento, respirando hondo antes de responder. Sabía que la respuesta sería importante para su hijo, que aún intentaba entender la gravedad de la situación. «Sí, hijo, están siendo investigados y probablemente serán procesados por los crímenes que cometieron. Te lastimaron, intentaron lastimarme a mí, y por eso tendrán que pagar. Pero quiero que sepas que lo que pasó con ellos no es tu culpa. Tú no hiciste nada malo». Gustavo miró a su padre, con ojos tristes, pero con una chispa de comprensión. «Lo sé, papá, pero solo no quería que la tía Leticia lo hubiera hecho. Ella me decía que no contara, que si lo hacía, tú morirías». Fabio sintió un nudo en el pecho. El dolor de escuchar a su hijo hablar de esa manera era insoportable, pero sabía que debía enfrentar ese momento con calma, por más difícil que fuera. Se acercó a Gustavo, tomó sus manos pequeñas y, con cariño, respondió: «Gustavo, eres un niño muy valiente y estoy muy orgulloso de ti. Lo que ellos hicieron estuvo mal, muy mal, pero ahora no pueden hacernos más daño. Estamos juntos y nada ni nadie nos va a separar, ¿entiendes?». Gustavo asintió lentamente, aunque sus ojos aún estaban llenos de miedo. Fabio sabía que el proceso de sanación sería largo. El trauma de un niño de 7 años no desaparecería de un día para otro, pero él estaba decidido a dar todo de sí para garantizar que su hijo tuviera una vida plena, libre de miedos y sufrimientos. Mientras tanto, el destino de Leticia y Lucas tomaba rumbos dramáticos. La investigación policial fue implacable. Las pruebas contra ellos eran claras: las grabaciones, los mensajes de texto, las confesiones que habían sido expuestas públicamente. No había forma de escapar de la responsabilidad de sus actos. Lucas fue condenado a 5 años de prisión, y Leticia, por estar embarazada, recibió una pena reducida a 3 años en régimen semiabierto, además de ser obligada a pagar una indemnización sustancial a Gustavo por los daños causados. Fabio,
Aunque aliviado con que se hizo justicia, no sentía ninguna satisfacción en el castigo de ellos. La venganza, como la había planeado, no trajo la paz que esperaba. Sentía que, en el fondo, lo que realmente importaba era garantizar que Gustavo estuviera bien y seguro. Sus vidas debían seguir adelante, lejos de la crueldad de Leticia y Lucas. La vida de Leticia fue un reflejo de su intento de manipulación. Salió del régimen semiabierto para comenzar a trabajar en un empleo simple, en una empresa de limpieza, intentando reconstruir su vida tras la prisión. La humillación pública fue inmensa y nunca más logró recuperarse de la pérdida de su reputación. Intentaba seguir adelante, pero el dolor de lo que había hecho y los constantes recuerdos de su traición la acompañaban todos los días. Lucas, por su parte, pasaba sus días en la penitenciaría estatal de Aparecida de Goiânia. Trabajaba en el taller de carpintería y participaba en programas de resocialización, pero la culpa por todo lo que había hecho lo corroía. Cuando Fabio supo que se estaba comportando bien en la prisión y mostraba señales de arrepentimiento genuino, supo que el dolor de Lucas aún estaba lejos de terminar. Pagaría por lo que hizo, pero ahora era Fabio quien debía tomar las riendas de su vida y la de su hijo. Pasaron algunos meses, y Gustavo comenzaba a recuperarse de las cicatrices emocionales, aunque las pesadillas aún lo atormentaban. Fue cuando la doctora Marina sugirió algo que parecía imposible: enfrentar sus miedos. No directamente, sino gradualmente. El método terapéutico que recomendó involucraba permitir que Gustavo tuviera algún contacto con caballos, pero de manera controlada, para que pudiera superar la conexión negativa que había hecho con el accidente. Gustavo, vacilante, aceptó intentarlo. «Yo quiero intentarlo, papá, solo si tú estás conmigo todo el tiempo», dijo Gustavo, aún con cierta inseguridad en la voz. «Estaré contigo, hijo, siempre que me necesites», respondió Fabio, apretando la mano de Gustavo con cariño. La primera vez que Gustavo se acercó a un caballo nuevamente fue un momento tenso. Estaba asustado, pero Fabio lo animó a dar pasos pequeños. Un caballo manso fue elegido especialmente para la terapia. Se llamaba Esperanza, un animal entrenado para lidiar con niños que habían pasado por traumas como el de Gustavo. Al principio, Gustavo se acercaba tímidamente, tocando al caballo solo con la punta de los dedos, pero con el tiempo comenzó a confiar más. Con cada avance, con cada pequeño éxito, Gustavo mostraba señales de que estaba superando el miedo. Fue en este proceso de superación que algo notable ocurrió. Gustavo descubrió que tenía una habilidad natural para la equitación. Se conectaba con los caballos de una manera que sorprendió a todos, incluido a Fabio. Con el tiempo, la terapia de Gustavo pasó a incluir clases regulares y la idea de competir comenzó a surgir. Fabio, con cierto temor, inicialmente dudó, pero luego vio la fuerza en su hijo. Si él quería competir, Fabio estaba decidido a apoyarlo, pero con mucha cautela. «¿Puedo competir, papá?», preguntó Gustavo, ya con una confianza creciente. «Si quieres, hijo, y si eso te ayuda a superar lo que pasó, lo intentaremos. Vamos con calma, siempre». Y así, Gustavo comenzó a prepararse para su primera competencia de equitación, más motivado que nunca. El proceso fue gradual, con muchos altibajos, pero el apoyo incondicional de Fabio marcó toda la diferencia. Cuando llegó el día de la competencia, el nerviosismo se apoderó de ambos, pero al mismo tiempo había un sentimiento de orgullo profundo. Gustavo no ganó la competencia, pero conquistó algo mucho más importante. Superó sus propios miedos. Se sintió libre, y eso, para Fabio, fue la verdadera victoria. Durante la ceremonia de premiación, Gustavo sonrió, mirando a su padre. «Lo logré, papá. Lo logré». «Sí, hijo, ya eras un ganador. Nunca estuve tan orgulloso de ti», respondió Fabio, con la voz quebrada por la emoción. Gustavo, ahora con 14 años, se había transformado en un ejemplo de superación. No solo venció sus propios demonios, sino que también inspiró a otros niños que habían pasado por traumas similares. Su historia de valentía y perseverancia fue compartida por muchos y se convirtió en una inspiración para todos a su alrededor.